Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo sobre el lanzamiento de iOS 18.3, incluyendo sus principales novedades y el día en el que estará disponible. También hablaremos de la aplicación de Mail rediseñada que va a llegar muy pronto tanto al iPad como al Mac. Por otro lado, os contaremos las últimas filtraciones sobre los iPhone 17 y el iPhone SE 4. Continuaremos con novedades sobre los iPad de 2025, donde se confirma el chip que llevarán los nuevos iPad Air y las predicciones para los próximos iPad Pro, y terminaremos con el anuncio de Netflix sobre una nueva subida de precios que afectará a varios países, incluido alguno de habla hispana. Antes de empezar con el vídeo, quiero dar las gracias a NordVPN por ser el sponsor de este. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y además te permite navegar de forma segura por internet con un solo clic. Y es que nada más la instales e inicies sesión con tu cuenta, solo deberás preocuparte por elegir el país desde el que quieres conectarte y listo, así de fácil. Con NordVPN vas a poder hacer un montón de cosas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que vas a poder navegar por internet con total tranquilidad. Al conectarte al servidor de tu elección, vas a esconder tu dirección IP para así evitar el rastreo. Y esta función puede seros muy útil, sobre todo cuando queréis acceder a contenido bloqueado por geolocalización o cuando os conectéis a redes wifi públicas. Precisamente hace unas semanas os mostraba cómo con NordVPN puedo usar ChatGPT con el modo de visión desde España, a pesar de que no está disponible todavía en nuestro país. Por supuesto, hay más funciones. Por ejemplo, te protegerá de cualquier malware que pueda estar presente en tus aplicaciones o archivos locales, y por supuesto de todo lo que descargues desde el momento en el que la instalas. Te avisará si tus datos se han filtrado en la Dark Web, indicando exactamente el tipo de información filtrada y cuándo se produjo la brecha de seguridad. Y podrás crear una red mesh que te permitirá conectar varios dispositivos en ella para así transferir archivos entre ellos de forma segura o enrutar el tráfico a través de otro dispositivo. Y ojo, porque con una cuenta vas a poder proteger hasta 6 dispositivos, y además es que NordVPN se puede utilizar en un montón de sitios, en ordenadores ya sea Windows, Mac o Linux, o dispositivos Android y iOS, y por supuesto navegadores web, televisores, gadgets e incluso consolas. Visitad el enlace que os dejo en la descripción o escribid en el buscador nordvpn.com/lamanzanamordida para así conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses adicionales. Además, tranquilos porque cuentan con una garantía de 30 días para que podáis probar el servicio sin riesgos. Y bueno, ahora sí empezamos nuestro recopilatorio de noticias hablando de actualizaciones. Y es que, bueno, esta semana, como bien sabéis, Apple liberó las versiones Release Candidate de sus sistemas operativos. Precisamente este miércoles subimos un vídeo sobre iOS 18.3 y esta actualización está a la vuelta de la esquina. Previsiblemente va a salir el lunes y traerá algunas funciones sobre todo relacionadas con Apple Intelligence. Y es que ahora la función de Visual Intelligence podrá identificar animales y plantas y darnos una descripción sobre estos, y además nos permitirá que, enfocando a un evento que tengamos delante de nosotros, crear directamente eventos en el calendario. También incluye esa característica que habíamos perdido de que cuando pulsamos el signo de igual de forma repetida en la calculadora se repita la operación de forma consecutiva. Y están poniendo remedio a esos problemas que estaban sufriendo los usuarios de Apple Intelligence con los resúmenes inteligentes de notificaciones. Aquí os contaba hace unos días de que la BBC estaba furiosa porque muchas veces confundía los titulares de sus noticias y mezclaba cosas que no tenían sentido. Y bueno, Apple, pues para solucionarlo, o más bien como parche hasta que lo solucione, primero ha deshabilitado los resúmenes de notificaciones inteligentes para aplicaciones relacionadas con entretenimiento y noticias, y bueno, ahora estos resúmenes que se muestran en la pantalla de bloqueo, para diferenciarlos de las notificaciones normales, se ven con letra cursiva. De todos modos, no os preocupéis porque el lunes tenemos intención de hacer un vídeo con todo detalle sobre esta actualización, así que estad atentos. De todos modos, también os digo que yo tengo más curiosidad por ver el siguiente paso, y es cuándo veremos iOS 18.4, al menos la primera beta, porque no es descartable que incluso la próxima semana también salga. Y ojo, porque si recordáis, iOS 18.4 previsiblemente debería ser la versión en la que veamos ya Apple Intelligence en más idiomas. Y bueno, ya que hablamos de lo que vendrá después, es decir, de iOS 18.4, vamos a hablar de la aplicación de Mail. Porque bueno, si recordáis, con iOS 18.2 en los iPhone vimos una renovación de la aplicación de Mail que categoriza de forma inteligente por categorías nuestros correos. En cambio, tanto en iPad como en Mac no hubo ni rastro. Pues bien, según hemos conocido esta semana, Apple planea expandir esta aplicación de Mail rediseñada del iPhone también al Mac y al iPad a partir de macOS 15.4 y iPadOS 18.4 respectivamente. Así que los que teníais dudas de si terminaría llegando o no, pues ya sabéis, duda resuelta. Vamos a los iPhone, y es que según publica el sitio de noticias MyDriver, los iPhone 17, ojo, podrían contar
con un disipador de calor con cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico. A ver, esta tecnología no es nueva, ¿vale? Ya se usa en muchos dispositivos Android de gama alta, sin ir más lejos, por ejemplo, los Samsung Galaxy, pero bueno, es interesante el hecho de que Apple se plantee traerlo también al iPhone. Las cámaras de vapor, al final, para que la gente lo entienda, funcionan distribuyendo el calor de manera uniforme en una superficie más grande, lo que evita la limitación térmica y mantiene un rendimiento constante. Que esto, ya sabéis, es un problema que sufren este tipo de dispositivos. Cuando llegas a un nivel de temperatura X, bajan el rendimiento del procesador para poder controlar esta. Precisamente los iPhone 15 Pro, si recordáis, sufrieron de estos problemas de calentamiento y Apple tuvo que solventarlos de aquella forma con una actualización de software. Y bueno, los iPhone 16 Pro es cierto que no han sufrido tanto de este problema debido a las medidas que Apple tomó, como por ejemplo incluir una subestructura térmica de aluminio, también una lámina de grafeno y el vidrio trasero, pero siguen sufriendo de algunos problemas cuando se les somete a una carga térmica intensa. Por tanto, yo veo con bastantes buenos ojos esta noticia, ya que, bueno, esto permitiría que los próximos iPhone puedan tener un mejor rendimiento sostenido, lo cual es muy práctico, sobre todo cuando estemos moviendo juegos muy potentes o estemos exportando contenidos en aplicaciones que requieran de mucho procesador. Decidme en los comentarios si os parece bien esta decisión. Seguimos con los iPhone 17, pero ahora para hablar de una filtración que ha compartido en su cuenta de X Majin Buu. Bueno, esta imagen borrosa y pixelada muestra lo que serían un par de carcasas traseras del iPhone con un módulo de cámara en formato horizontal ubicado en la parte superior, como bien veis. Bueno, en el lado izquierdo de esta barra hay lo que parece un recorte circular que podría ser para la cámara, además un único orificio, es decir, una única cámara trasera, y luego en el lado derecho pues entiendo que está la región dedicada al flash y al micrófono. De ser cierta esta imagen que se ha filtrado, tiene pinta de que esta carcasa podría pertenecer a la parte trasera del iPhone 17R, que como os venimos contando, solo contaría con una cámara gran angular de 48 megapíxeles. Ahora yo os pregunto, ¿os creéis esta imagen? Decidme en los comentarios, porque claro, en un momento en el que la inteligencia artificial ya te permite crear imágenes de todo tipo, pues ya hay que tener mucho más cuidado. Además que yo personalmente no entiendo por qué este tipo de filtraciones a día de hoy se siguen viendo tan mal. Hace unos años puedo entenderlo, pues porque las cámaras no eran muy avanzadas, pero es que ya a día de hoy incluso un móvil malo te hace fotos decentes, así que no entiendo la razón de que si vas a filtrar algo se vea tan mal. Seguimos con filtraciones, porque bueno, Evan Blass, que es un conocido filtrador, anda que no lleva años en esta escena de las filtraciones, bueno, compartió estos días en su cuenta de X una publicación en la que, bueno, menciona un iPhone SE de cuarta generación en un supuesto código fuente que descartaría a la vez ese posible nombre alternativo que también venía sonando para este iPhone, que sería el iPhone 16E. También mostró una imagen filtrada del iPhone SE 4 que, bueno, incluiría una isla dinámica en lugar de notch, ¿vale? Pero esto, en fin, casi es mejor ser prudente, porque hay bastantes rumores contradictorios sobre si el iPhone SE 4 tendrá una isla dinámica o un notch, por lo que yo no me casaría con ningún tipo de información sobre esto. Más que nada porque al final va a depender de en qué se inspire su diseño, ¿no? Porque algunas informaciones dicen que va a tener un diseño similar al iPhone 14, por lo que cuadraría que tenga un notch, pero luego hay otros que dicen que se inspiraría en el iPhone 16 base, de ahí lo de iPhone 16E. Entonces entiendo que de eso dependerá en gran parte tanto su diseño como su posible nombre. En cuanto a características, ya os venimos diciendo, tendrá una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, Face ID, USB-C, cámara de 48 megapíxeles, el chip A17 Pro, entiendo, porque todos los rumores dicen que este iPhone va a tener soporte para Apple Intelligence, y procesadores de iPhone que soporten Apple Intelligence partimos de la 17 Pro, o ya nos iríamos a la 18 o a 18 Pro, lo cual no sé si es creíble, sobre todo teniendo en cuenta que al final competiría de tú a tú con los iPhone 16, y entiendo que Apple quiere contener el precio de este iPhone S4. Por último, también decir que incorporaría el primer módem 5G diseñado por Apple. Va a servir un poquito como conejillo de indias este dispositivo. Y en cuanto a la fecha de lanzamiento, también os dije que se espera para marzo o abril, así que, bueno, no va a haber que esperar tanto. Y seguimos hablando de esta filtración de Evan Blass, porque en esta también aparecen los nuevos iPad que están pendientes de ser anunciados. Estoy hablando del iPad Air de 11 y 13 pulgadas y también del iPad 11, que ya sabéis es el iPad de entrada. Y ojo, porque según el código filtrado, los nuevos iPad Air estarían equipados con el chip M3. Ojo, porque esto tiraría por tierra
lo que dijo Gurman hace un par de semanas en el post que resumía el roadmap de Apple para este 2025, y Gurman dijo que, oye, que no, que los iPad Air iban a traer el chip M4. Pues ojo, porque esto dice lo contrario. En fin, ¿a quién creer? Yo lo tengo bastante claro. Más que nada porque, bueno, yo el otro día también leí algunos comentarios que decía la gente, no, pero es que no tiene sentido, ¿cómo le va a poner el mismo chip que los iPad Pro? Bueno, Apple ya ha demostrado que Apple no le importa que convivan dos iPads con el mismo chip. Precisamente en 2022, tanto el iPad Air como el iPad Pro ya compartían el M1. Así que, bueno, esto en parte no sería tampoco descabellado, ¿no? Y sobre el iPad 11, en la filtración de Van Blas no se especifica el chip que tendría, pero bueno, Mark Gurman ya había informado que este tendría el chip A17 Pro y 8 GB de RAM para que tenga compatibilidad con Apple Intelligence. Por eso ahora yo os pregunto, me digáis en los comentarios a quién os creéis, si a Van Blas o a Gurman, ¿no? Porque a ver, tiene todo el sentido lo del iPad Air con M3, pero Gurman no suele disparar al aire, ¿no? Y si dice que su información le sugiere que el iPad Air va a tener el M4, es que va a tener el M4, en fin. A ver quién acierta, ¿no? Por cierto, también esta semana el medio coreano Daelek ha publicado que los iPad Pro saldrían este año finalmente, lo cual también tendría todo el sentido. Es decir, que los iPad Air con M4 no convivirían mucho tiempo compitiendo con un iPad Pro con M4, ya que si salen los iPad Pro a finales de este año, equiparán los M5, ¿no? Así que, y además serían las pocas novedades que veríamos en estos iPad Pro. No esperéis grandes cambios, mejores especificaciones y poco más. Y atención si sois suscriptores de Netflix, porque tengo muy malas noticias. Y es que sí, van a aumentar los precios de todos sus planes en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Portugal y Argentina. El plan estándar con anuncios, que ya sabéis es el más económico, será $1 más caro en Estados Unidos, pasando de 6,99 a 7,99 dólares al mes. Luego el precio del plan estándar va a aumentar de 15,49 a 17,99 dólares, y el plan premium ahora costará 24,99 en lugar de 22,99. Netflix ha aprovechado que estaba anunciando los resultados del cuarto trimestre y que les ha ido muy bien, pues para decir, oye, mira, que nos va a ir mejor porque vamos a subir los precios. Y es que, ojo, a pesar de lo que pueda parecer por las subidas continuas de precios, están en muy buena situación. Han informado de que cuentan con 19 millones de nuevos suscriptores, han registrado un récord trimestral y un crecimiento de los ingresos del 16%. Así que ahora Netflix tiene más de 300 millones de suscriptores de pago en todo el mundo y pronostican que van a seguir creciendo en 2025. Y amigos, hasta aquí este vídeo de noticias, que espero que os haya gustado. Por favor, dejadme vuestras opiniones en los comentarios sobre estas noticias, dejadle un like también al vídeo, que estas dos interacciones ayudan a que posicione y llegue a más gente. Y también os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, porque si os suscribís en nuestra web vais a disfrutar de contenido extra, como un podcast que subimos cada semana. Precisamente el episodio de esta semana es sobre los S25 que se presentaron hace unos días, y por supuesto tendréis acceso a más contenidos como cursos, comunidad de Telegram exclusiva para suscriptores y regalos como este iPad mini, que pronto tendrá un ganador. Y ahora sí me despido hasta la próxima semana, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!